Muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Y bueno, acá el protagonista no soy yo vengo como uno de los tantos representantes que tenemos en nuestro Magíster de Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, versión Weekend, como miembro de esa comunidad. Y otro miembro que es muy importante para nosotros, tanto para los profesores, para los estudiantes, para todas aquellas personas que generan impacto, es Eduardo Acuña. Eduardo Acuña es profesor titular de nuestra universidad. Él se retiró solamente en términos formales de papel el año pasado. Sin embargo, sigue colaborando activamente con todos nuestros programas, con su generosidad de hacerlo ad honorem, así como también lo está haciendo para compartir sus conocimientos, sus reflexiones esta tarde, en lo que es los roles de ciudadanos y ciudadanos reflexivos en organizaciones. Y bueno, Eduardo es de profesión sociólogo, tiene un magíster en gestión del cambio de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Él es fundador de nuestro magíster de gestión de personas, gran gestor para ir moldeando, ir definiendo una serie de temas procedimentales, de contenido. Y bueno, él es muy importante para nuestra comunidad universitaria porque genera un valor donde a veces nos orientamos muchas veces a los temas como técnicos y él siempre, sin abandonar esa parte, nos hace el puente a tierra en nuestro rol ciudadano, en nuestro rol también como agentes sociales de grupos. Y bueno, eso es parte de lo que nos va a presentar hoy Eduardo, así que te agradezco por toda la preparación de esta charla, por tener la fortuna de poder aprender y seguir aprendiendo de ti, y ojalá que sigas colaborando mucho más tiempo con nosotros, porque te necesitamos mucho, tus colegas, tus estudiantes y todos tus exalumnos también que son parte de nuestra comunidad. Así que gracias por tu charla, Eduardo, y puedes proseguir, por favor. Profesor Eduardo, antes le pido si puede abrir su cámara. Abajo en las opciones está compartir video. Ahí estoy. Ahí sí lo vemos, profesor. Ya. Entonces, comienzo, ¿cierto? Bueno, sí, por favor. No sé cuántas personas están presentes, pero quienes hay sean... 27 personas en este momento. Ya. Les quiero agradecer de que asistan a esta presentación que voy a hacer. Pienso que en la cantidad de invitaciones que hay abundante para asistir a presentaciones, me siento honrado de que estén el grupo de personas que asisten para escuchar lo que voy a presentar. Primero, quiero dar algunas indicaciones que les pueden dar alguna referencia de por dónde va mi pensamiento. Yo he trabajado gran parte de mi vida, si no toda mi vida, en la facultad, especialmente unido al departamento de administración. Y mi campo de estudio en general ha sido el management, las organizaciones, los grupos, las relaciones sociales y humanas que se tejen en las organizaciones. Y mi preocupación es cómo poder entender lo que pasa humanamente en las organizaciones, ¿no?, teniendo impacto en la calidad de vida de la gente y también en cómo se logra mancomunar una acción que favorezca a alcanzar resultados que sean propicios para las empresas, las organizaciones, pero también para la gente que trabaja en ellas.
Ese ha sido el leitmotiv, ¿no?, de mi trabajo. En mi formación fue determinante mi participación en el Instituto Tavistock de Inglaterra, en términos de que allí aprendí sobre psicoanálisis aplicado a grupos y organizaciones, ¿no? Y el psicoanálisis me proveyó una mirada para poder entender aspectos conscientes e inconscientes que ocurren en la vida de grupos, de organizaciones, ¿no? Entonces, ese ha sido un aspecto muy central en mí, ¿no? Es decir, poder entender el management, teniendo en cuenta el psicoanálisis en esta dimensión de aspectos conscientes e inconscientes que ocurren en los grupos. Y junto con eso también he incorporado una mirada política respecto de la vida en organizaciones y los cambios que ocurren y que han ocurrido en la sociedad, ¿eh? Es decir, hay tres pilares en mi pensamiento, ¿eh? El psicoanálisis, los aspectos políticos y los aspectos sociales, ¿eh? La sociedad, qué es lo que pasa en la sociedad y sus impactos que tienen en la vida ocurre en el mundo laboral. También yo destaco que parte de mi centralidad de abordaje tiene que ver con el aprendizaje experiencial, ¿no? Tomar en cuenta las experiencias que tiene la gente en las organizaciones y cómo poder ayudar a que la gente, teniendo en vista sus aprendizajes, teniendo en vista sus experiencias, puedan aprender y tomar decisiones e introducir cambios en la organización. Bueno, la verdad es que dentro de toda esta presentación de videos que hicieron antes, una mirada muy auspiciosa, muy modernizante de lo que ocurre o lo que es la facultad y lo que es el área de recursos humanos. Pero lo que quiero hacer ver que lo que me ha animado a mí es poder ofrecer una perspectiva crítica respecto de la vida de la organización. Creo que hay en el foco que se enseña en la facultad, hay mucho acento en el management funcionalista, ¿no? Es decir, en la mirada de que el management en las organizaciones apunta a cómo poder lograr que los objetivos organizacionales se cumplan, ¿no? Y eso, a mi entender, tiene un sesgo que deja no completamente en una claridad de mirada, de entendimiento, aspectos que son inconscientes que están allí. Y eso es lo que, a grandes rasgos, es lo que ha estado presente en mi trabajo. Es decir, cómo poder traer una mirada que combine los aspectos conscientes con los aspectos inconscientes, teniendo en cuenta las experiencias de la gente que vive ahí, ¿no? Mi foco es
las personas y sus experiencias, ¿eh? Y cómo en la medida en que podemos conocer sobre esas experiencias, que no todas son conscientes, sino que muchas son inconscientes, puede emerger una dimensión de la vida organizacional que es muy relevante de tener en vista para poder trabajar, para poder ejercer el management. Bueno, teniendo en vista eso, ese preámbulo que hago, en el cual esta facultad ha tenido la singularidad, la Universidad de Chile ha tenido esa singularidad de permitir que se acoja una mirada en el cual se compaginan aspectos conscientes e inconscientes y una mirada crítica respecto al management. Y en buena medida el tópico que quiero señalar hoy día, que quiero mostrar hoy día, esto de roles de ciudadanos y ciudadanas reflexivos en organizaciones, apunta a mostrar, introducir, dar una perspectiva provisoria e inicial para poder entender un nuevo enfoque de la vida en organizaciones, teniendo en cuenta algo que es nuevo, que es distinto. Considerar que trabajadores, miembros en general de las organizaciones, pueden tener un rol de ciudadanos reflexivos importante para la vida de las organizaciones. Y yo ponía, no aparece en el título de mi presentación, porque yo había puesto roles de ciudadanos reflexivos en organizaciones, especialmente en tiempos de oscuridad. Y con eso hacía ver, o he pretendido hacer ver, que especialmente en los días o los tiempos, no son días, son tiempos, que no sabemos cuándo terminan, tiempos de oscuridad, en donde la pandemia nos ha puesto en una situación de desconocimiento, de no saber qué hacer frente a esto, de cómo manejarnos. Es decir, la pandemia y en su ensamble con el desempleo ha traído una situación de ignorancia de qué es lo que podemos, debemos, qué es lo que está al alcance de las manos de realizar en circunstancias que son tan difíciles para la existencia humana, para nuestro país, para la vida de las personas. Entonces el propósito mío es poder dar una muestra, hacer una propuesta de un enfoque que diría que es nuevo en la aproximación a las organizaciones, que es el rol de ciudadanas reflexivos en el orden político de organizaciones. En la medida que es posible asimilar, incorporar esos roles
ciudadanas reflexivos pueden ser una contribución para el bienestar de la gente, para alcanzar mayor eficacia en tareas y también tener impacto en la sociedad. Y lo que yo, habiendo dicho eso, lo que quiero hacer es poder explicar eso, ¿no? ¿Qué aspectos considera el ejercicio del rol ciudadana reflexivo en organizaciones? Y también efectuar un cierto desarrollo a través del cual poder explicar qué considera, qué implica esto de rol ciudadana reflexiva en organizaciones. ¿Cómo eso puede contribuir a mayores estados de bienestar en la gente, a organizaciones que puedan encarar los problemas que tienen en sus manos y también poder contribuir a una mejor calidad de vida en la sociedad? Yo diría que, bueno, dicho eso, lo que yo pretendo es destinar unos 20 minutos a dar algunas ideas, luego invitarlos a ustedes que puedan reflexionar sobre mi presentación durante 20 minutos y luego podamos tener una conversación entre todos respecto de lo que he presentado y lo que son sus experiencias en ese sentido. Lo primero que, ya entrando en terreno, quisiera indicar, digamos, que esto de considerar el rol ciudadano y de ciudadanas reflexivas en organizaciones constituye un campo, yo diría, bastante nuevo en el mundo de las organizaciones y especialmente en lo que se refiere al mundo humano, social en las organizaciones. Generalmente la mirada ha sido puesta en el rol de trabajo en las organizaciones. Generalmente la mirada ha sido puesta en el rol de trabajo en la organización, ¿no? Sí. La preocupación de cómo las personas desempeñan, cumplen labores relacionadas con tareas, relacionadas con roles organizacionales. Frente a eso, ha surgido la importancia, la necesidad de incorporar como un aspecto relevante el rol de ciudadanos. Y cuando digo rol de ciudadano me estoy refiriendo en términos generales a esta condición de ser partícipe, de ser miembros de una comunidad y de estar consciente, de estar pensando, de estar considerando qué es lo que ocurre en esa comunidad en simultaneidad con los roles de tareas que hay que cumplir. Y cuando digo de
esta condición de membresía de una comunidad y de preocuparnos de qué es lo que ocurre en esa comunidad. Claramente estoy ahí aludiendo a un rol de ciudadano, de membresía, de ser parte de un grupo en el cual es necesario y es importante pensar qué es lo que está ocurriendo en el contexto general de la organización. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la relación de las personas con la organización? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre las personas? Y algo muy importante, estar pensando en qué es lo que ocurre entre la organización y la sociedad. Voy a simplificar. El foco de la administración ha estado puesto en atender a los roles de trabajo, a los roles en la organización. Y ha habido poca o no suficiente pensamiento relacionado al rol de ciudadano de la empresa, de la organización. ¿Cómo tenemos en mente qué es lo que está pasando en la organización en su totalidad? En la gente y la organización, entre la gente y entre la organización y la sociedad. Había un foco muy acentuado de poner el énfasis en lo que son los roles de tareas. Y hoy en día se hace indispensable tener una visión más amplia que considere estos aspectos que he señalado de ser ciudadano de una organización y por lo tanto tener en mente los principios institucionales que tiene la organización y cómo se están llevando a cabo. Si son principios institucionales que mantienen validez o tienen que ser modificados, si hay coherencia entre los principios institucionales y la vida que ocurre en la organización, que ocurre en el grupo, que ocurre entre la organización, la empresa y el entorno. Entonces, este primer comentario que hago es como decir, mire, ahora surge un nuevo rol. No solamente estar pendiente del rol de la tarea, del trabajo, del cumplimiento de labores, sino también la necesidad de tener un pensamiento de la institución en la mente. Y cómo eso deriva a que hombres, mujeres, hombres, miembros de la comunidad, estén pensando acerca de la dimensión política de la organización, de la empresa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué aparece relevante esta mirada de rol ciudadana reflexiva? Estar pensando en la organización atendiendo a sus definiciones institucionales, que muchas veces
hay un mundo privado que se vive en las organizaciones, que no se examina en consideración a los asuntos públicos que están ocurriendo. Es tanto el enclaustramiento, la fijación en los asuntos de las tareas, que perdemos de vista qué es lo que está ocurriendo en la organización y qué es lo que está ocurriendo en los asuntos públicos de la sociedad. Ha habido una suerte como de negación, ¿eh? Mire, las empresas, las organizaciones se preocupan del mundo privado que pasa en ellas. Y el mundo externo, el mundo de lo que ocurre en la sociedad, es algo que atañe a otros. Y con esta visión de ciudadano de la empresa, ciudadano de la organización, es que cómo se hace necesario, indispensable, establecer ligazones, uniones. ¿En qué medida el actuar, el pensamiento, las relaciones que viven las organizaciones guardan una conexión con el mundo externo que está pasando en los espacios públicos? He visto con satisfacción cómo distintas manifestaciones de empresarios chilenos han dicho de que eso tiene que cambiar, que la empresa, la organización, no solo tiene que estar centralmente enfocada en lo que es su mundo interno, sino que tiene que estar atenta a qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y cómo poder establecer encuadres, ajustes, en donde haya mayor sintonía entre el mundo privado de las empresas y el mundo público, social, externo, político de la sociedad. Incluso yo diría de que muchas veces ocurre que dentro de las empresas el pensamiento ciudadano se oscurece. Hay mundos privados que se viven en las organizaciones pero no se hablan, no se salen a la superficie, no se muestran, no revelan las contradicciones, los dolores, los sufrimientos que ocurren ahí al interior. Y que en la medida que hay un rol ciudadano capaz de pensar en la organización, capaz de pensar en qué es lo que está ocurriendo internamente, allí se abren asuntos, materias que necesitan ser conversados, debatidos, solucionados, de tal manera de poder aliviar esta decisión entre mundo privado y mundo público. Si por un lado ocurre mundo privado interno, hay cosas que no se dicen en la empresa, no se pueden decir, están censuradas, y que eso va incubando un malestar, un resentimiento, exclusiones que necesitan ser abordadas. Y ahí es donde viene el papel de ciudadanos, miembros de la empresa, reflexivos de la empresa, que puedan tener capacidad para poder poner en el tapete, poner en el espacio público aquellos asuntos que están afectando
la vida del grupo, están afectando la vida de la comunidad. Y con esto termino, este aspecto es, bueno, como también hay aspectos de la vida privada que se conectan con el espacio público y que no tienen diálogo, y que en la medida en que hay capacidad para ciudadanos reflexivos puedan decir, mire, aquí están ocurriendo cosas que tienen que ver con el mundo externo, con el espacio público, y cómo poder establecer puentes que faciliten abordaje, conversación, reflexión deliberativa, tomar decisiones en la medida que eso afecta a la comunidad de la organización de la empresa. Este trabajo de discúlpenme, ustedes me dicen cómo vienen los tiempos, por favor. Nicole, si me vas diciendo los tiempos para poder irme compactando, ¿verdad? Profesor, tenemos 20 minutos más para el trabajo en grupos. Ya, entonces yo debiera ir cerrando esto, mi presentación. Bueno, este trabajo de ciudadanas reflexivas de la empresa, de la organización, supone que las personas puedan tener espacios de libertad, derechos para poder plantear asuntos que son relevantes y que afectan a la comunidad. Que las personas puedan hacer uso de libertad para poder señalar, tener voz, porque aquí hay una acción política. Esto implica una acción política, que haya los miembros de la organización, los ciudadanos de la organización puedan tener la condición de ciudadanos, de ciudadanas, para poder hacer presente aquello que consideran relevantes, de traer a la superficie, conversar, discutir, deliberar, decidir. De lo contrario, se viven mundos escindidos, se ven mundos cortados, cercenados. No hay que hablar de esto, pero sin embargo eso que no se habla sigue presente ahí, dificultando el trabajo dentro de la organización y fuera de la organización. Lo último que voy a decir, porque me doy cuenta que ya me estoy extendiendo en demasía, es que el asunto de ciudadana reflexiva de la organización también tiene que ver con las actividades productivas, comerciales de la organización. Hoy en día los trabajos en las organizaciones se han vuelto muy volátiles, poco claros, y que para poder enfrentarlos se necesita que la gente tenga una capacidad para, haciendo uso de su condición de ciudadanos, puedan plantear asuntos que los lleven
a realizar sus trabajos, sus tareas en mejor forma. Se necesita que la gente dentro de las organizaciones, para cumplir con las tareas en mundos de sociedades de la informática, puedan tener capacidad de voz para poder plantear, diferir, deliberar, para poder afrontar asuntos que son necesarios de ser conversados para poder ser entendidos y tomar decisiones en conjunto. Bueno, me detengo aquí. Nicole, ¿está bien aquí que me detenga? En tiempo estamos bien, profesor. Ya, me detengo aquí. Mi ansiedad por decir todo lo que quiero me la llevo conmigo y invito a la gente que pueda reunirse en grupo, conversar, pensar, debatir y después volvemos a reunirnos para escuchar qué es lo que han digerido desde sus experiencias y de lo que yo he estado enunciando. Bien, profesor, vamos a empezar a abrir los grupos. ¿Cuánto tiempo van a tener para trabajar? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 15 minutos. Para que ellos trabajen. Sí, o sea, más o menos. Sí, podemos darle 15 minutos. Que tengan 15 minutos y después volvemos a conversar ya en un espacio de la audiencia total. Listo. Entonces,